Bien, tal cual lo anunciábamos al comienzo del programa y lo explicaba Tony, la gente del Frente Gremial por un lado, la gente del Movimiento Pedagógico de Liberación, cada uno realizando sus determinados movimientos, marchas, reclamos, pero cada uno con pensamientos distintos en cuanto a la lucha, evidentemente. Y obviamente hoy fue un día principalmente para el Frente Gremial, un día de lucha, de marcha, de manifestación, un día pesado, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, Pepe? En realidad, en primera instancia, Nobleza Obliga, yo leía hoy en un comunicado del Everver en Misiones 4, que los dirigentes docentes que hacen paro tienen cercanía con la renovación. Me parece que este es el primer punto porque en realidad tiene que ver con lo que estamos hablando. Afirma que tienen cercanía con la renovación. Con la renovación y que tienen licencias gremiales, con lo cual, Nobleza Obliga, yo tengo que aclarar acá, o sea, este es mi legajo, licencia cero. Yo nunca tuve licencia gremial, no la tengo, asisto a la escuela como todos los días y en este marco de elecciones, que soy candidata así a la lista 1 del Frente Gremial por la primaria como vocalía de junta, tengo licencia por candidatura desde un mes, digamos, del 29 hasta el 29 de noviembre. Ahora, esas en ese caso, del Everver a lo mejor iban dirigidas al MPL. No sé, yo lo que digo es, Nobleza Obliga, aclaro, porque ella puso Frente Gremial Docente y nombró, y nosotros como Alfredo Bravo integramos este Frente Gremial. Yo me hago cargo en cuanto a responder y, digamos, exigir que aclare o rectifique o ratifique lo que dijo, porque yo no tengo licencia gremial y ningún compañero del Alfredo Bravo tiene licencia gremial. Y no es porque sea un delito la licencia gremial. O sea, me parece que en el marco que ella lo plantea de clientelismo y de prebenda, hay que aclarar que como Frente Gremial y en el particular del Alfredo Bravo y en mi persona, nosotros no tenemos ni una prebenda y somos lo único que no tenemos ningún tipo de licencia o como ahora, lo quiera llamar. Pero Mariana, ustedes son una de las tres patas, digamos, que tiene el Frente Gremial. Sí, ¿Y de las otras dos se puede decir lo mismo? Yo respondo por lo que se refiere a lo que dice el Everver cuando habla y nombra y pone en la bolsa a todos por igual. Y en ese sentido voy a hablar por mi agrupación, que es la Alfredo Bravo. En ese sentido quiero decir, yo soy docente, me han descontado hace 3 meses, me descontaron 180 pesos, me descontaron 360 pesos y este último mes me descontaron 420 pesos. Y tengo los recibos para aprobarlo. Entonces, yo recibo descuento como cualquier hijo de vecino. Tenemos a todos nuestros compañeros que trabajan en sus escuelas y reciben descuentos en este marco de los paros. Entonces, es mentira, y voy a decir que es una injuria, una calumnia, la señora diputada que está acostumbrada a hablar por hablar y decir cualquier cosa, y como tiene fuero, cree que puede decir lo que quiera y nadie le va a hacer nada, pero los fueros se terminan. Y en algún momento alguien tiene que salir a aclarar esto, porque si no, pone como que todos somos cuando en realidad a la que habría que ver qué hace ahí todavía como supuesta secretaria de la UDPM, cuando el gran desaparecido de la democracia parece que Arturo Musial, que hasta ahora no lo vimos ejercer su secretaría general, que supuestamente ganaron en la justicia porque nunca hubo votación. Entonces, yo considero que en ese sentido es claro lo que estoy diciendo. Está bien. ¿Y ustedes, Tania, desde el Movimiento Pedagógico de Liberación, se sienten involucrados por esto que dice el Everver, que mantienen una cierta relación con el gobierno? Porque bueno, hoy por hoy pareciera, me parece que a ustedes, el Frente Gremial que hoy tuvieron de paro, no los recibió nadie en el Consejo, y a ustedes sí los recibieron ayer. ¿No está planteando por allí el Everver una diferencia o atacando a ustedes y su relacionamiento con el gobierno? Desconozco la intención del Everver. En primer lugar, quiero pedir disculpas por mi disfonía, y en segundo lugar, quiero aclarar que antes de pasar al tema que me estás preguntando, si me disculpas, digamos. ¿Cómo no? Nobleza Obliga, que es la solidaridad con la gente del Frente Gremial Docente por las amenazas de juicio que tuvieron por el escrache que hicieron en la casa de Safrán, y ante estas difamaciones también a mí me parece que este tipo de cuestiones que salen en los diarios, que son difamaciones, evidentemente ahora le tocó al Frente Gremial Docente, pero a nosotros en la semana pasada se dijo que éramos delincuentes, que hacíamos extorsión, sí, que hacíamos chantaje, que estábamos cesanteados, no que podíamos, claro, que ya estábamos cesanteados. Mediáticamente fueron cesanteados y después eso se... En realidad, Everver no nombra solo al Frente Gremial, nombra al MPL y nombra al Frente Gremial. O sea, yo por eso aclaro, digamos,
con respecto a lo que a mí aclaraba con respecto al Frente Gremial, pero también hace mención no sé si al Frente MPL. Gremial, particularmente a la línea de pensamiento de Alfredo Bravo. Claro, porque nosotros en realidad, cuando habla Estela, o sea, habla como Frente Gremial y nosotros hablamos en un conjunto de cuestiones que nos unen, que es la lucha docente en particular. Ahora, cuando se refieren a cuestiones que tienen que ver con faltar a la verdad, y bueno, hay que aclarar las cosas como son. Está dicho. Ahora, Tania, sí. Así que, bueno, con respecto a la pregunta que me hacía, me parece que esa difamación tiene poca base, porque de hecho nosotros estuvimos cortando la ruta, digamos, que no es una medida que sea de la simpatía del gobierno de la Renovación. El jueves pasado, nosotros no convocamos a los paros, pero sí nos adherimos a los paros que propuso el Frente Gremial Docente, y estamos en este momento en una movilización y en una lucha por recuperar los descuentos de los días de huelga, ¿no es cierto? Ahora que ahí quedó una duda, una confusión, porque ustedes entendieron, al menos así se lo escuché decir a Rubén Ortiz, que el gobierno se va a rectificar de todos los descuentos por la huelga, y del Consejo General de Educación salieron a aclarar que no, que ellos van a corregir los descuentos mal realizados, pero que ratifican la postura de día no trabajado, día no pagado. ¿Cómo es el acuerdo al que llegaron ayer? Nosotros acá tenemos un acta del acuerdo. Sí, usted también lo tiene. Básicamente hay una primera nómina que se hizo un relevamiento en octubre, con toda la gente que empezó a reclamar por los descuentos que recibió, y eso se le presentó al Consejo General de Educación, y eso va a ser devuelto ahora a mediados de septiembre. Y abarca, a mediados de noviembre, y abarca lo que serían los descuentos relativos a septiembre, de esa nómina que se confeccionó en ese momento. Pero nosotros tenemos que confeccionar ahora otra nómina con todos los demás descontados, que nosotros esperamos que sean los 2.046 que ellos dicen que son los que se practicó el descuento. Para eso pedimos que por favor acerquen la documentación, que es simplemente su recibo de sueldo, para presentar al Consejo para que se haga la devolución correspondiente. Eso es lo que nosotros firmamos en el acta. ¿Y ustedes, Mariana, están siguiendo eso para que se les devuelva a nosotros todos los en realidad, descontados? hay que decirlo también, desde hace 4 meses estuvimos en la soledad más absoluta repudiando los descuentos con los jubilados en la plaza los jueves, convocado 3 paros anteriores, digamos en el marco del repudio a los descuentos, y en realidad consideramos que los descuentos hay que devolverlos automáticamente, digamos, sin discriminación de ninguna índole, porque la base de datos la tiene el Consejo General de Educación. De hecho, en el petitorio que presentamos hoy al Consejo, que dicho sea paso, no es que no nos atendió nadie, directamente Zafrán no estaba. O sea, dijimos que huyó como una rata, porque en definitiva se expresa desde allá, desde Apóstoles, diciendo en el canal de cable anoche que esto que usted dice, que no iba a devolver todos los descuentos, etcétera, o sea, refutando lo que habían dicho los colegas acá, sino que también apunta, digamos, a meter, digamos, lo que significa una denuncia penal contra la compañera Estela Genesini y las compañeras de Apóstoles, que son Isler y María Emilia Michowski. O sea, son los 3 que él menciona en ese canal, está grabado, donde él dice que inicia una denuncia penal en ese sentido. Nosotros consideramos que en todo este marco lo que queda claro es que el gobierno intenta desviar el eje, porque terminamos discutiendo los descuentos cuando en realidad desde el Frente Gremial, por lo menos a principio del año, nosotros consideramos, y somos los únicos que no firmamos el acta que firmaron los otros gremios en distintos lugares, nosotros fuimos los únicos que no firmamos ni avalamos ese acuerdo que planteaba 1.600 y después para julio 1.650, que en realidad después se trasladó a otro mes y después terminó siendo 25 más que anunció Clos. Nosotros creemos que, seguimos insistiendo que para el segundo semestre otros sectores nacionales ya están pidiendo 4.000 de mínimo, nosotros planteábamos 3.500 de mínimo, seguimos exigiendo que se le pague a los jubilados la deuda y toda la movilidad que le corresponde, que para eso están los jueves, y de a poco se van muriendo y no hay respuesta. Y con respecto al tema central que nos compete también, que tiene que ver con los descuentos, nosotros vamos a seguir planteando estrategias. De hecho, la Asamblea hoy se estaba reuniendo justamente para definir nuevas medidas de acción que van a ser contundentes en el sentido apuntando al que es responsable de la situación, al que consideramos que es Zafrán, porque muchas veces por ahí, como se dijo, tenemos distintos métodos de ver las cosas, pero nosotros vamos hacia el que nos
joroba, entre comillas, porque nos está sacando la plata del sustento, Mariana, digamos, y en ese sentido apuntamos a plantear que la responsabilidad absoluta es del contador Zafrán en este caso, que ha hecho y no tiene nada que hacer más que devolver los descuentos, porque es un derecho constitucional de huelga de manera automática, sin muchas vueltas, porque el Frente Gremial de hecho ya ha hecho presentación administrativa o papelitos infinitos, y la realidad es que tiene que devolver los descuentos o en realidad lo que está apuntando a destruir o a plantear ejes que son falsos dentro de la lucha. Claro, uno de esos ejes, desde mi óptica, es lo que plantea también la diputada nacional Leverberg, porque la discusión ahora se abriría también dentro de la misma interna de la docencia, las licencias gremiales, porque justamente escuché incluso desde algún sector del Frente Gremial plantear de que le otorgaron licencias gremiales a la gente del MPL sin tener la personería. ¿Eso está ocurriendo, Tania? Sí, no es mi caso, digamos, yo no tengo licencia gremial, tengo la misma que ella, la de la candidatura, pero nosotros venimos exigiendo desde que presentamos los papeles como sindicato en el Ministerio de Trabajo. Nosotros nos inscribimos en el Ministerio de Trabajo como sindicato y ya se vencieron los plazos por los cuales nos tendrían que haber dado o la aprobación automática o las objeciones para que pudiéramos corregir. Como no hicieron ninguna de las dos cosas, todavía estamos esperando, pero suponemos que no hay objeciones a la presentación que hicimos nosotros el año pasado. Por lo tanto, desde que presentamos esos papeles, nosotros estamos solicitando las licencias gremiales, más allá de que el Ministerio de Trabajo se demore, por razones que desconocemos, para darnos el numerito de la inscripción que ya hicimos. Y en el último mes, después de muchos pedidos y muchos reclamos, 6 licencias fueron concedidas para dirigentes del Movimiento Pedagógico de Liberación. Pero estas licencias de ninguna manera constituyen una prebenda o algo por el estilo. Formaron parte del reclamo que hicimos al constituirnos como sindicato y formaron parte, obviamente, una parte secundaria de todos los otros reclamos que estábamos haciendo al Consejo General de Educación. Como siempre el sector docente y estas discusiones generan debate y participación. Creo que ya tenemos muchos mensajes de televidentes como para que no se nos acumulen en demasía. Vamos a tratar de ir ya escuchando algunas opiniones. Blanca, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos está pidiendo un televidente que sería bueno que tengamos en cuenta a otros sindicatos que también luchan y tienen logros concretos. Norberto López nos dice que es secretario general de la APL Misiones. Ningún compañero de COBA tiene licencia gremial, nos dice otro televidente. Las invitadas no representan ni al 2% de los docentes. Pregúntenle cuántos afiliados tienen. Y los únicos que perdemos en esta división entre los gremios somos los mismos docentes, nos dice Alicia. Un tema, ¿no? Porque son dos sectores en lucha, digamos, que no están en esa mesa de diálogo encabezada por el gobierno, aunque allí hay una participación de UDNAM, aunque siempre en disidencia, hablando del Frente Gremial Docente al que pertenece también el gremio de UDNAM. ¿Por qué están separados? Bueno, no sé quién, si querés contestar. Sí. Habría que hacer un recuento histórico, digamos, habría que retrotraerse un tiempo. Básicamente, nosotros formamos parte de todas las movilizaciones que empezó a hacer la docencia misionera ya hace bastantes años, 4 más o menos, para reclamar por su salario, luego de la derrota que significó la lucha del 2000, la carpa que se hizo, toda la derrota que significó que hubo un aplastamiento de lo que sería la movilización docente. Pero a partir de las movilizaciones, con el calor de las luchas, nos empezamos a dar cuenta de que había corrientes que seguían algunos métodos y corrientes que seguían otros métodos más asamblearios, más democráticos, más contundentes también en el planteo de medidas y más coherentes y consecuentes en el sostenimiento de esas medidas, que a nosotros, a un grupo de Posadas, por lo menos estoy hablando en este sentido muy personalmente, nos parecían mejores y más efectivas para llevar adelante la lucha, sobre todo lo que nos sentíamos identificados con lo que pasaba. Ahí decidieron formar un sindicato propio. En el Alto Paraná. No, todavía no. Ahí todavía no. No, seguimos estando unidos, aunque obviamente se hacían
movilizaciones y medidas de fuerza más contundentes como cortes en el Alto Paraná, que nosotros íbamos a acompañar y se hacían asambleas, etcétera. Pero me parece que el hecho que desencadenó la separación fue cuando Estela Genesini decidió unirse a la mesa de los llamados gremios amigos, y nosotros le pedimos específicamente que no lo hiciera, digamos, que tratáramos de seguir unidos los que estábamos en contra de toda esa mesa y de lo que significaba esa mesa. Allí estaban en el Frente Gremial Docente. Claro, exactamente. Y ese fue el principio de la separación. Ahí nos conformamos como autoconvocados, y posteriormente, el 9 de julio, en fecha simbólica si las hay, nos conformamos como Movimiento Pedagógico de Liberación el año pasado. Mariana. ¿Ustedes, Mariana, cómo ven esta división que algunos dicen nos perjudica a todos? En realidad la división me parece que en principio yo creo que podemos tener distintos métodos de lucha, pero en concreto lo que hay que decir, y con respecto a lo que dice la compañera, yo digamos, valoro todos los métodos de lucha en la medida en que tenga identificado el verdadero responsable de nuestra situación laboral, que es el gobierno, y acá hay una gran responsable que es la conducción de UDPM, colaboracionista absoluta con este proceso, donde acá nace en el 2008 una movilización desde abajo, muy de abajo, digamos, donde algunos delegados departamentales electos resolvimos unirnos con otros sectores gremiales y sociales, porque entendimos que con Leverberg a la cabeza y con los digamos, levantamanos en los congresos no podíamos resolver nuestra situación, porque hace ya 10 años donde Pasalacua decía que este era el paraíso educativo y era la mejor provincia, digamos, porque no había paros. Hasta que fines del 2008, los suplentes empezaron a decir no cobramos. Hace 2 años, cosa que está volviendo a pasar, dicho sea de paso, algunos no cobran hace 2 años y otros hace 6 meses, y este gobierno dice día no trabajado, día descontado, pero ellos trabajaron y no cobraron, digamos. Esa es una de las cosas que se vuelven a repetir en este tiempo, pero en ese momento estaba pasando. Nosotros como delegados nos autoconvocamos, como dice la colega, porque en definitiva no convocó la UDPM en ese caso, pero en definitiva fuimos sumando esfuerzos y voluntades de los colegas que empezaron desde los mandatos a definir que querían otra realidad, digamos, de lo salarial y demás. Apareció la UDA diciendo que nos podía amparar en las medidas de fuerza. La UDA, en bastante tiempo de esa soledad absoluta en la que estábamos los delegados departamentales, le dio contención al frente. Le dio contención a un frente que no existía tal, digamos, como frente gremial, porque ahí estábamos con la UDA y delegados de base de UDPM. Esa fue la cuestión, y que surgió más que nada en posadas con críticas de algunos colegas que hoy están en el MPL, que decían que estábamos unidos con la derecha, con los traidores, pero a la hora la verdad demostró que nuestra línea fue justa en el sentido de priorizar que el patrón era el principal responsable y había que buscar aliados, en el caso de la UDA, que después termina traicionando con Cujunsic, y en ese momento ya se habían incorporado UNAM, Compromiso por las Bases y otros. Cujunsic estaba planteando que se iba a una conciliación obligatoria, y el Alfredo Bravo formaban ese frente gremial. O sea que como 3 sectores fuimos quedando solos, tanto Coba como Alfredo Bravo, y fue la UNAM, nada menos que en la figura de la secretaria general Estela Genesini, la que convocó a todos y cada uno de los paros en estos últimos 2 años y medio, sosteniendo una lucha por ahí que se diga que no es contundente, me parece bastante errado, en el sentido que la contundencia a veces no es una medida, sino son en el tiempo una concepción de lucha que es permanecer constantemente como una carrera, como siempre dijimos, que no es de velocidad, sino de resistencia a este gobierno, que en realidad pudo entender también en algunas cuestiones de que había que dar respuesta, por ejemplo, a cuestiones de corrupción que fueron denunciadas sistemáticamente en el Consejo de Educación, y que hay que tener claridad cuando se habla de las elecciones de Junta y Consejo, que elegimos el 29%. Ese es un tema, a ver, también para repasar. Bueno, ¿Van separados en esa próxima elección? Antes de eso, yo quiero decir concretamente, con respecto a lo que dice la colega, nosotros en esa asamblea de jardín que ella menciona, que le pedimos a Estela Genesini que no vaya a la mesa, la asamblea por mayoría, en esa asamblea resolvió que Estela Genesini tenía autonomía como sindicato y que iba a decidir en su momento qué iba a hacer, con lo cual... Dentro de su sindicato. Respetando que ellos convocaban a los paros, con lo cual eso decidió la asamblea por mayoría.
Después podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero la asamblea del Frente Gremial está en las actas, se definió por mayoría. Entonces, yo creo que son cuestiones metodológicas, pero también de que no equivoquemos el enemigo o el responsable de nuestra situación, y nosotros vamos a seguir bregando como bregamos para la unidad en la lucha, bregamos también en la unidad en las elecciones, y de hecho planteamos al colega Ortiz que queríamos hacer una lista de unidad con Frente Gremial y demás, y ellos plantearon que estaban esperando la reunión con Safran para definir sus licencias gremiales. Pero finalmente no se logró. Después escuchamos en este programa que Ortiz sale diciendo que en virtud de que los trabajadores que quedaron solos porque le hicieron descuento y el Frente Gremial no se hizo cargo, él iba a hacer una movida a Monte Carlo para defender. O sea que están como molestos con Rubén Ortiz particularmente, o sea, no por eso. No tiene que ver con Ortiz, no tiene que ver, tiene que ver con una situación de dónde ubicamos, porque ahora nos parece un poco raro que en un marco eleccionario, después de 3 meses de estar en soledad con los jubilados, repudiando los descuentos que nos hicieron, estábamos en soledad, porque ahí lo quedó demostrado en los hechos, digamos, estábamos con los jubilados reclamando en contra de los descuentos de los trabajadores, que de hecho no nos dieron una respuesta, sí es cierto, pero nosotros no tenemos que ser los responsables, digamos, de la no respuesta de un gobierno patrón que hace lo que hace, que es violar la Constitución. Ahora, y en ese sentido, el Frente Gremial ha ratificado todo siempre la voluntad de defender a los trabajadores y exigir lo que nos corresponde. Entonces nos pareció, digamos, raro, por decirlo de una manera, que en un marco digamos, mediático nuevamente, se plantee una agresión hacia el Frente Gremial cuando en realidad nosotros estábamos buscando la unidad para una lista en conjunto. Agresión y ruptura, de alguna manera, que dicen es responsabilidad de ustedes para no ir juntos en una lista en estas elecciones del Consejo. Simplemente hago una aclaración. La lista de unidad, o sea, la unidad no se planteó porque la asamblea del MPL, del Movimiento Pedagógico de Liberación, no aceptó, digamos, ¿Por qué no? pero no fue porque Rubén Ortiz decidió algo, porque a nosotros también... Ahora Mariana dice que estaban en juego también las licencias gremiales. Sí, eso lo planteó Rubén Ortiz en una reunión en Jardín, que estaba Coba y estaba Estela Genesini y colegas de otros integrantes, tanto de base como de Coba, y planteó justamente que él entendía que primero la prioridad para el MPL era la licencia gremial, lo dijo la colega también, o sea, y en definitiva, cuando se resuelve la reunión con Safran, a la semana nosotros estábamos esperando también salir juntos a ver a una convocatoria por el tema de las listas, se hizo varias reuniones y nos enteremos por este foro donde se dice lo que se dice y entendemos que se diluye, digamos, o se trata de desviar el eje, porque en definitiva no tenemos que ser funcionales al Consejo de Educación y pro, digamos, defensores de una cuestión que en realidad yo creo que la libertad sindical existe, todos pueden tener licencia en el marco de lo que corresponde y nadie va a ir a respuesta a Tania. Sí, porque quisiera desmentir, que me dejen hasta el final, digamos, que esa haya sido la razón. Yo estuve presente, o sea, estuve atenta a toda cómo se desenvolvió la situación y cuando existió la posibilidad de presentar la lista de unidad, una asamblea decidió que no era factible porque la lista ya venía armada desde arriba y esa es una de las cuestiones también de diferencia metodológica con a otros sectores gremiales docentes que nosotros nos manejamos por asamblea y que no aceptamos acuerdos entre cúpulas, por ejemplo, Gurina y Rubén Ortiz, que vienen que pueden charlar o ponerse de acuerdo o no. Todo se somete a asamblea, por lo menos esa es la práctica que siempre intentamos llevar adelante, todo se somete a asamblea y es la asamblea la soberana la que decide, o sea que yo desmiento absolutamente lo que acaba de decir Mariana Lescafete, no fue esa la situación y la razón por la cual la asamblea se negó a hacer la unidad es que nosotros también, ella dice, estábamos en soledad. Nosotros llevamos a cabo muchas movilizaciones, por ejemplo, en Monte Carlo por el tema de la grilla de antigüedad docente, en el receso invernal, que también se cortó la ruta, ¿sí? En el receso invernal, y que se consiguió que a partir de ese corte de ruta y esa movilización se cambiara la grilla de antigüedad que va a estar en vigencia el año que viene, según ya la ley de presupuesto que está aprobada, por la cual los jubilados van a estar en mejores condiciones cuando se jubilan, porque a los 25 años ya hay un 120% de aumento en la grilla de antigüedad. Bueno, eso también lo reivindica la mesa de diálogo y la UDPM, digamos. No, y en realidad el proyecto lo elaboró el Frente Gremial, lo presentó en una marcha antorcha en el 2010, así que dejémonos de tiene varios padres claro, por eso.
O sea, acá podemos hacernos los logros del 2009, del 2010, pero los logros lo pueden anunciar cualquiera. Ahora, nadie puede discutir que todos los paros que se hicieron en esta provincia fueron convocados por el Frente Gremial, las movilizaciones más grandes fueron del Frente Gremial, pero eso no quita que la realidad de los colegas de manifestarse y opinar y digamos, sostener una pelea que ellos entienden que es legítima, nosotros no valoremos a muchos de los que pusieron el cuerpo en esa situación. Ahora, en concreto, creo que acá lo que se está en discusión es que quieren enfrentar a dos sectores, aparentemente, digamos, que plantean la oposición, y en realidad lo que está ausente es la digamos, incapacidad o la incapacidad sí del señor Zafrán de resolver los problemas de fondo y enfrentar a otros sectores a través de un sector que plantea ser más combativo, pero en realidad de fondo Leverberg, su sindicato y el Fretemis está matándose de risa en este contexto. Claro, da la sensación de que se pelean entre ustedes y el oficialismo. Pero acá pareciera y parece raro, ¿no?, que en un contexto de pelea de este tipo, de lucha, digamos, por ahí digan, no le vamos a sancionar a un colega, pero sí se le haga una denuncia penal a una colega y a otros colegas por... es raro que pasen esas cosas. Bueno, pero por lo que estoy yo escuchando, ustedes desde el Frente Gremial casi que coinciden entonces con lo que dice Leverberg. ¿En el sentido de qué? Y de que hay alguna especie de prebenda o de que a los colegas del movimiento pedagógico. O sea, lo que dijo Leverberg se hace cargo Leverberg. Sí. Yo lo que aclaro por mí y por mi grupo, como lo dije. No, ya sé, pero lo que estás planteando vos es que, por ejemplo, mientras que Zafrán, a la gente del Frente Gremial... Yo no dije eso, o sea, no pongan mi boca. No, pero yo lo que digo es que Zafrán es el responsable, digamos, de esta situación. Que mientras que Zafrán le va a hacer una denuncia penal al Frente Gremial, a gente del Frente Gremial, a otros que cortaron la ruta, licencias. Nosotros nos solidarizamos con los colegas y salimos a repudiar el hecho de que hubiera cesantía, pero eso se hizo como un mensaje de la prensa. Ahora, yo lo escuché a Zafrán decir y que va a iniciar acciones penales contra Estela Genesini y los colegas, o sea, no fue un comentario, un trascendido de prensa como fue lo otro. Entonces, hay que dejar claro cómo se manejan las cosas también, porque si no, parece que somos todos nacidos de un repollo, y la realidad es que nosotros, como Frente Gremial, sostuvimos una pelea histórica en esta provincia que ha garantizado y ha puesto nervioso, a muchos de los que hace 20 años están en algunos sindicatos y no han garantizado ni siquiera un aumento salarial, por ejemplo, para los estatales, que seguimos en la lona en cuanto a salario y demás. Entonces, con 3 años o 3 años y medio, desde la izquierda o de la derecha, como usted lo quiera llamar, la realidad es que la conducción oficial de la UDPM, y que fue amiga del gobierno patrón, sigue siendo la que hoy va a sostener un clientelismo dentro del Consejo de Educación, y ha sostenido estos 4 años a vocales que avalaron todo el proceso de destrucción de la carrera docente, destrucción, digamos, de lo que significa el estatuto, y para eso nosotros entendemos que en estas elecciones de la lista 1 se tiene que recuperar esos espacios para los trabajadores, garantizando que haya gente que denuncie desde adentro y que garantice la movilización de los trabajadores, porque no va a ser un solo miembro que esté ahí. Desde el Frente Gremial, Mariana aclara dónde está el enemigo. ¿Qué dice el MPL? Sí, nosotros coincidimos con Mariana en ese sentido, además nos solidarizamos, que es lo primero que yo dije, con este ataque injustificado a Estela Genesini y al grupo del Frente Gremial en Apóstoles por haber hecho el escrache. Está bien, pero yendo por listas diferentes, ¿no está la UDPM festejando ya anticipadamente el resultado electoral del Consejo? Yo creo que no, acá hay libertad sindical, hay libertad de plantear, cada uno tiene su metodología, algunas diferencias que tiene con respecto a los objetivos. A nosotros nos queda claro que cuando hay que unirse para defender a cualquier trabajador de un ataque del gobierno, nosotros nos vamos a unir, nosotros vamos a estar firmes haciendo toda la movilización que haya que hacer para defender a cualquier trabajador que reciba un ataque del gobierno, ya sea este ataque un descuento por haber hecho una huelga, aunque nosotros no hayamos convocado, o ya sea una difamación, o ya sea un juicio, o ya sea una amenaza de cesantía. En cualquier situación vamos a estar del lado del trabajador. Chica, muchas gracias. Bueno, la verdad que estuvo por allí un poquito más candente hasta lo que teníamos previsto, pero interesante que se transparenten las cosas
y así nos gusta hacer periodismo en definitiva. Gracias por venir a las dos. Gracias. Que también nos parece interesante. Y las disculpas a los muchos mensajes de los televidentes que no hemos podido dar a conocer, pero seguramente en algún momento, si nos queda tiempo en este programa, vamos a compartirlo. ¿Hacemos pausa? Ya venimos. Volvemos al caso María Obando, recordando que la semana pasada tuvimos esa entrevista exclusiva en el penal de Lanús con ella, día previo a la llegada de Jorge Lanata con su equipo de Canal 13, que obviamente le dio una fuerte repercusión al caso, aunque ya lo había tomado en una cierta parte desde aquel Encuentro Nacional de Mujeres, que aquí en Posadas tuvo manifestaciones y reunió miles de firmas reclamando por la libertad de quien consideran una víctima de la criminalización de la pobreza. Pero después de los reportajes que se vieron en el programa de Lanata y en el nuestro con María Obando, aparecieron una serie de declaraciones posteriores de la propia madre, del intendente de la localidad de Delicia, de promotores sociales, señalando que siempre estuvo asistida, que ha tenido contención de municipio, provincia y hasta tique nación. La verdad que muy contradictorio con lo que en ese momento de la entrevista con María Obando, y se lo dijimos al funcionario del Ministerio de Derechos Humanos que estuvo con nosotros la semana pasada aquí, daba la sensación de que cuando la denuncian por abandono de persona, María Obando había sufrido un estado de abandono de parte del Estado de manera absoluta. Ahora, doctor Eduardo Paredes, defensor de María Obando, ¿qué opina de todo lo que se dijo después? De la propia madre de María y de los otros testimonios que parecieron salir al cruce y a asegurar que estuvo siempre contenida. Buenas noches. Buenas noches. Asumir el caso de María Obando desde una cuestión judicial, en general creo que por torpeza ya es un ocultamiento de la realidad. María Obando y muchas más como ella, inclusive su propia familia, vive en un estado prácticamente al límite de lo civilizado. Esa es la realidad. En el año 2009, porque a veces este caso, y siempre recuerdo a mí, me fueron a buscar, hay un grupo de mujeres que hace varios meses que se ocupa de ella, o años, hace 6 meses me vieron, por una u otra razón, como está en El Dorado, yo les dije para el juicio oral le podía asistir, no antes. Luego me llamó Vilma Ripoll, todas conocen la realidad de María Obando, y ahora les voy a decir una cosa que simplemente refuta todo eso, y aparte es un error hasta político asumirlo por este lado, es decir, es increíble, porque una vez asesoré a alguna de la gente que está en el gobierno, y que está bien arriba, es decir, las torpezas que se conocen. María Obando, ustedes saben que en el año 2009 salió la ley de la asignación universal por hijo. Sí. Ese es un derecho que, si bien está en cabeza de los padres, es un derecho de los niños frente al Estado. Y a veces no me gusta hablar como abogado, pero es para aclarar un cachito. Cuando se habla de garantías constitucionales, hay dos tipos de garantías. Una que se llaman negativas, por ejemplo, que ninguno de nosotros nos salgamos y nos lleven, nos condenen sin un juicio previo, sin la posibilidad de decirnos de qué se nos imputa, que se pruebe. Y las otras, estas son las garantías que en general alcanzan los derechos políticos y los derechos de libertad. Pero están las más importantes, se llaman las garantías positivas, que son aquellas de segundo y tercer orden, los derechos sociales básicamente, en las cuales no hay una limitación al poder, sino una obligación del Estado. Es una obligación del Estado. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, derecho a la asistencia mínima. Estas garantías, para que tengan efectividad y no se queden en un cartabón, a su vez tienen que estar secundarizadas por normas que puedan hacer posible esto y por instituciones que puedan hacer posible esto. Tomemos el caso de María Obando. Sí. En el año 2009 se legisla a nivel nacional la asignación universal por hijo. A ellas efectivamente las fueron a ver efectoras de salud, que son, no sé cuál sería la naturaleza jurídica exactamente,
hacen una descripción sobre las condiciones límites en que vivía, y también dicen que no tenía documentos. O sea, si podemos tomar a esto como una agencia del Estado, que otra cosa que hay que diferenciar porque es un poco de instrucción cívica, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El gobierno son el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, eso es el gobierno. El Estado tiene una definición técnica que voy a omitir darla porque es aburrida, pero es una organización jurídica de una sociedad o de un pueblo sobre un territorio y tiene agencias que operan en función de esa población. En el caso de Misiones, estas agencias son extremadamente rudimentarias. Es decir, habiendo advertido en el año 2010 que no tenían documentos, que existía la ley de asignación universal por hijo, nunca en ningún... Miren, si la veían en estado de abandono, tenían que haber dado intervención al defensor de menores para que por una medida de protección de personas hubiesen regularizado la situación. Claro. De hecho, esto no se puede hacer porque el aparato judicial no tiene capacidad. Porque además, esa zona en particular tiene una estadística terrible en necesidades básicas insatisfechas. María, a su vez, se inscribe en lo que en sociología se llama una excluida estructural. ¿Qué significa? Esto inclusive lo hablaba a través de una radio de Buenos Aires con Daniel Arroyo, que fue encargado de políticas en la época de Kirchner. Exactamente. Hay dos categorías que se pueden hablar así en términos genéricos: lo que es un habitante y lo que es un ciudadano. Por ejemplo, quien vive en situaciones límites en el conurbano, corta una calle. Ese sujeto tiene capacidad de interpelar al Estado, por eso corta, porque se siente un sujeto de derecho y considera que el Estado tiene una obligación hacia él. En algún nivel se puede decir que ese es un ciudadano. María era un habitante. Ni siquiera tenía capacidad de reclamar para los hijos la asignación universal por hijos. Y esto es el error de que cometen los funcionarios. Es increíble las torpezas. Si tienen conocimiento de una mujer en estado de abandono, no es el problema de la mujer, son los niños. Los niños. No se los documentó y no se les consiguió la asignación. Creo que hasta hoy no la tienen. Entonces, María es excluida estructural porque un excluido estructural es aquel que tiene toda la biografía hacia arriba en la misma situación. Es decir, los padres, los abuelos fueron analfabetos, todos vivieron. Yo quiero que piensen, alguien que caza pájaros para comer, alguien que pica piedras, picaba piedras. Una mujer. Ella. Tan luego. Una mujer aparte, que llevaba a su niño, el más chiquito, además tenía 6 o 7 hijos con ella, y los atendía. Hay un informe que hacen, comen reviro, dice, tienen una casa. Obviamente no tienen. Ustedes saben que Misiones es una de las provincias que tiene peor indicadores sociales. En mortalidad infantil está en el 7º o 8º lugar, la peor es Formosa. Y hay que tener en cuenta los indicadores y los tipos de gobierno, porque te indica una estructura social. Es la tercera provincia con mortalidad materna. Es la tercera provincia. Si bien han mejorado todas las provincias desde el 2003, 2002 en realidad, por un proceso de liquidez, digamos, en el Estado y una serie, y que hubo más derrame. Hubo más derrame en las provincias, porque esta gente vive, si uno mira la estructura socioeconómica de Misiones, y me exalgo del campo de abogado, pero los abogados tenemos, por deformación y por enseñanza, una de las críticas que yo suelo hacer a las universidades, estudiamos teoría normativa y no tenemos un dato de ciencia social. Entonces, al no cruzar, y lo respeto al doctor Saldaña, yo lo conozco al fiscal, lo estimo mucho, ven esto como un caso judicial. Claro, esto no es un caso judicial. El fiscal Federico Rodríguez afirmó también en estos días de que para él no hay ninguna duda de que hubo abandono de persona. Esta situación que usted explica, el contexto, ¿libera de esa acusación a María Obando? Hay por lo menos 5 formas de resolver esto por la vía jurídica. Yo no quiero ni sentarme a hablar como hacer dogmática, no, o sea, teoría del delito, porque sería encubrir la realidad. En realidad ella hasta uno la puede resolver. Es oligofrénica cultural, María. Es una débil mental cultural.
está en un error culturalmente condicionado que hace que como primer discurso es inimputable. Si uno dice, bueno, hay otra gente que cría a sus hijos, y esto lo hablaba con un pediatra del hospital. Dice, la cantidad de chicos que nosotros tenemos, primero no se sabe de qué murió la nena, aparte, y lo más probable por el cuadro que han visto, ha muerto de una infección, porque tendría falla multiorgánica, por eso la ven hinchada por retención de líquidos, y falla a nivel de riñones. Las razones, una infección sobreagregada en el cuadro de exclusión. Pero esto, entrar a hablar de esto es ver el árbol y no ver el bosque. Este es un problema social. Cuando tenés una estructura como Misiones con semejantes niveles de exclusión, porque son terribles. Yo fui, y siempre digo esto, primero como abogado, por mi formación siempre estoy del lado del más débil, siempre. Condenar a María es ocultar la realidad de la provincia. ¿Usted está seguro que en ese sentido, pensando exclusivamente en María Obando, yo fui defensor de la doctora Rosa Moreira? Sí, sí. Yo también fui defensor del doctor José Luis Rey. En el caso de la doctora Moreira, ya en esa época les decía a los colegas que no sean funcionales de determinadas cosas. Por ejemplo, en el juicio de ella lo que se vio fue una tremenda exclusión. Madres multíparas, cabeza de familia, la mayoría, que daban y dan, supongo, los hijos como estrategia de supervivencia por un corte de casa. Si uno criminaliza eso, oculta la realidad. Yo les quiero contar esto simplemente para adosar. Yo fui, gracias al Colegio de Abogados, y en el año 2005 éramos 14 redactores del Código Penal argentino que está en tratamiento. Yo fui uno de los 9 abogados, había 5 juristas del Ministerio de Justicia. En esa época se discutió, por supuesto que no se criminalizó, porque se tomaba como criminalizar esto y ocultar la realidad. Nunca el sistema punitivo o la legislación va a resolver la realidad. Lo que se hace es ocultar, es decir, el aparato punitivo en el que quiere estar María, o de hecho está, siempre es selectivo. Esto es un axioma criminológico, esto no es acá, es universal. Es selectivo porque es verticalizante, opera sobre los márgenes, por eso a veces uno ve a alguien que dice voy a denunciar a un funcionario. Está bien, doctor Pález. Sí. Ahora, esa situación la exculpa absolutamente de lo que, bueno, fiscal y el propio juez, en principio, llevándola a juicio, inclusive detenida. Creo que el juez Saldaña hasta sostuvo, si ustedes, en declaraciones periodísticas que le dice, ustedes supieran cómo trataba a sus hijos, entenderán por qué está presa. No tiene ningún... eso es un error, esto sí es jurídico, ¿no? Si no hay riesgo de fuga, está adelantando penas, es decir, ella tendría que estar excarcelada simplemente porque tiene presunción de inocencia. Sin embargo, el fiscal manifestó que se le hubieran dado la excarcelación, Ustedes saben que yo no quiero bajar a este tipo de discusión porque es ocultar. Yo lo conozco a Federico Rodríguez y él me conoce bien, y acá estos chicos me conocen exactamente quién soy yo jurídicamente. Y él sabe por qué él dice eso, porque él sabe que tiene que excarcelar, y uno de los modos, inclusive una vez charlando conmigo en una charla que daba sobre un autor italiano, ¿no? Me dice, yo tengo allá gente de Paraguay que se escapa, serían uno de los pocos casos, una cuestión teórica, en que uno puede, en alguna doctrina, admitir una detención preventiva. Pero, primero, en el caso de ella, la denunciaron desde Paraguay vinieron los familiares a denunciarla, no tiene dónde ir. En segundo lugar, esto no hace que la prisión preventiva sea eterna, es simplemente temporal. Pero esto es entrar en una cuestión, y lo digo siendo abogado de leguleyos. ¿Qué querés que te diga? En la cuestión, primero, si querés hablar como abogado, yo no sé si hay abandono de persona en términos típicos, en lo que se llama el tipo penal de abandono. El tipo penal de abandono es lo que se denomina un tipo penal de omisión impropia escrito. Significa que yo, por ejemplo, abandono a mi hijo con dolo directo o dolo eventual. Tengo que saber que lo estoy abandonando. Y de acuerdo, hay 3 o 4 grandes teorías sobre esto que se manejan, ¿no? Y el juez puede elegir una. De acuerdo a eso, puedo aceptarlo, me puedo representar, dejarlo morir. Por ejemplo, en algunas legislaciones, estos casos, por ejemplo, Paraguay, Brasil, España, Alemania, tienen lo que se denomina regla de equiparación. No tienen estos delitos denominados de omisión impropia. Entonces, si yo tengo un homicidio calificado y lo dejo morir a mi hijo, aunque yo no haya hecho nada,
Yo puedo hacer algo actuando, como puedo hacer algo sin actuar. Claro. Y serían homicidios calificados por omisión en tipos impropios no escritos. Ahora, hablar de esto, la gente no entiende nada. Hablando de y la además gente, de esto, tampoco se habló en el expediente, porque ya lo he visto. Y el abandono además necesita que no haya nadie. El abandono no es... Yo no puedo abandonar a mi hijo, por ejemplo, si hay otras personas. El abandono requiere que no haya nadie. Doctor, Entonces, en este caso... ¿Qué pasó en estas últimas horas que apareció como escandaloso en los medios respecto a la designación del defensor de María Obando? Apareció otro abogado que se también autocalificaba como el defensor y desmentía que ustedes lo fueran. Me refiero a usted y a la doctora Rosana Rivas, que venía cerca de María, según sabíamos. ¿Y desde cuándo ustedes están a cargo de esta defensa? Porque también en la causa por ahí veíamos que quien actuaba era simplemente la defensora oficial, ¿no? Estrictamente, tengo que ir a asumir la defensa, estoy designado. Esos son... Yo no quiero bajar ese tipo de discusiones porque en realidad se pierde de vista. En realidad la que es la defensora hasta hoy, yo ya estoy designado, pero voy a ir jueves o viernes antes de viajar, porque tengo que viajar. Designado por María Obando. Sí, es la doctora Mayerhofer. La doctora Mayerhofer habló conmigo, he visto lo que trabajó bien. Esto no se explica. Ahora, ¿quién es el abogado? No sé. Y esto realmente no es un tema que me interese. Yo esto lo hago. Hoy me preguntaba un colega de Uselle, ¿por qué lo hago? Eso, ¿no? Porque hay quienes decían, están utilizándola políticamente desde todos lados. ¿Por qué lo hacen ustedes? ¿Por qué están ustedes en el tema? A mí me fueron a ver hace 6 meses organizaciones de derechos humanos. Y yo suelo trabajar con organizaciones de derechos humanos. Ad honorem. No milito. Alguna vez asesoré a gente de este gobierno, al anterior, ¿no? Alguna vez fui defensor del ingeniero Rovira en algunos expedientes que tuvo, allá por el 2005. Alguna vez fui consultado por el doctor Clos por algunos temas que inclusive se tocaron en ese informe. Pero eso lo hacía en esa época porque ahí era... Alguna vez se me pidió que yo elabore todo un proyecto de reforma del Poder Judicial. Inclusive lo hablaba mucho con la doctora Carballo, de ahí de Oberá. Finalmente después fui defensor de... ¿Por qué lo hago? Por convicciones. Por una simple convicción. Yo no milito en partido, soy una persona que me reconozco de izquierda. Yo soy de izquierda. El derecho no se lo aborda desde la neutralidad porque eso es ideológico. Uno lo aborda desde una visión ideológica. Yo me formé con Eugenio Zaffaroni en algunas cosas, y en algunas cosas estoy más a la izquierda que Zaffaroni. Entonces, ¿por qué lo hago? Por convicción. La doctora Vilma Ripoll, la enfermera, en realidad licenciada, me vino a ver... Escribe al derecho como de izquierda y... El derecho no es neutro. En la práctica nos encontramos que el derecho, tendríamos que salir... Hay veces que se habla, y es muy difícil, porque el derecho, como si uno no lo entiende de la visión ideológica, es un aparato que tiende a mantener un status quo social. Cuando uno ve, en el caso de María, semejante exclusión estructural, y uno ve en otros sectores semejante enriquecimiento o riqueza, entonces el derecho jamás puede operar criminalizando. Eso no importa las minucias, si es tipo de omisión impropia. Yo no quiero entrar a eso porque eso es encubrir lo que estamos hablando. Es más que interesante escucharlo. Tenemos nuestros tiempos televisivos también y tenemos como siempre la actitud de recepcionar opiniones de nuestros televidentes. Blanca. Sí, José nos dice, bueno, él es hijo de productor del interior y nos plantea que los diputados deberían salir de sus sillas, recorrer la provincia y tener en cuenta el caso de María Obando, que es un caso entre miles que hay en el interior. Felicito al abogado por defender a una persona que no tiene dinero para pagar sus honorarios. Qué bueno es escuchar a un profesional serio y formado como el doctor Paredes, ejemplo de honestidad y profesionalismo. Por favor, justicia para María, que puede ser, ¿cómo puede ser que no lo hayan atendido en ningún hospital? Esta mujer pidió ayuda, salió a la ruta en búsqueda de ayuda, nadie la atendió, necesita a su familia y ver a sus hijos. El ministro de Derechos Humanos dijo que María Obando era violenta. ¿Cuándo hizo él la investigación para plantear esto? ¿Qué apoyo brindó a la familia, especialmente a esta mujer? Quedaron impunes asesinatos y casos de poder dentro de la provincia, y María, porque es pobre e ignorante,
la están atacando desde la justicia, tengan en cuenta sus necesidades. Hay una película muy vieja, nos plantea otro televidente, con Anthony Quinn, se llama Salvajes Inocentes, trata el tema de la justicia del hombre blanco sobre un excluido social que mata por una cuestión de su cultura. ¿Por qué nadie ayudó a María desde la municipalidad? Ella pidió ayuda, pidió para comer y no fue atendida. Bueno, se siguen ingresando las opiniones, muchas en ese sentido, pero me parece que estas son bastante representativas al respecto. De todas maneras, como decía algún televidente, y tal vez en cierta contradicción con ese pensamiento de izquierda que le adjudica el derecho al doctor Paredes, las cárceles están llenas de pobres. No, el derecho es 2 minutos para... El aparato punitivo es aquello que no resuelve nada, es decir, que encarcelar no resuelve nada, y esto también no son cosas que digo yo, son axiomas, es decir, hay que discutirlo académicamente. ¿No? Cuando algo no resuelve nada es aparato punitivo. El derecho, como yo lo entiendo y siguiendo determinadas corrientes, es una técnica de control de ese poder. El derecho opera para limitarlo al poder, el derecho penal, no es un elemento de... En el caso de María Obando, está encarcelada, hasta la teoría de la pena. Mire, hoy hay un grupo de juristas de todo el país y de la Universidad del Comahue, que pertenece a lo que se denomina pensamiento penal, han enviado un amicus curiae hoy a la tarde. ¿Qué significa? Si eso se habló este es independiente del amicus curiae de Buenos Aires, donde está Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y demás. Claro. Estos son todos juristas del más alto rango del país, uno de ellos defensor ante la Corte Interamericana, que se han unido y van a mandar una veedora para ver el juicio cómo se lleva. Conocen el expediente, cualquiera académicamente sabe que esto no se puede juzgar, independientemente del respeto. Yo no lo conozco al doctor Saldaña, él no escapa a la media de detener personas y mantenerlas, porque yo soy defensor en causas acá, donde hay gente detenida mucho tiempo, porque en definitiva los abogados abogamos, pero los que deciden son los jueces. Entonces, generalmente me ha ido bien en la Corte, a Misiones le han revocado en los últimos tiempos muchas condenas que el superior las confirmó, es decir, condenas, Misiones en la Corte, en lo penal, este caso no se sostendría por más que la condenen. Aparte, ahí se convertiría María en una bandera, si es condenada. Entonces, el tema de María, ¿por qué yo no quiero bajar a ver si la mamá dijo? Eso tendría una explicación más bien antropológica, si dijo, por qué enterró. El tema es, María pone en escena lo que es Misiones. Si esta mujer no tenía asignación universal por hijo, nadie se escandaliza, pero eso no es en favor de ella, es en favor de los niños, es un derecho constitucional positivo. No se puede decir, la asistimos porque los chicos tenían piodermitis y piojos, y supongo que pique, piodermitis, infecciones, todo lo que hay. Eso es natural que tengan. Ahora bien, no se sabe de qué murió la nena, puede ser que la atendió mal, es muy probable. Si yo tengo un hijo que tiene severos problemas, pero tengo una muy buena obra social, obviamente que no va a tener, es decir, hubiese sido tratada. Ahora, y esto no quiero olvidarme lo que me decía un pediatra, si nosotros en el hospital, cada vez que nos vienen deshidratados, muertos por diarrea o con infecciones, viéramos ahí un delito, no alcanzan los tribunales. Esto se vio como un delito cuando es un problema social. Gracias, doctor Paredes. Muy amable, ¿eh? La verdad que nos hemos seguido muy atentamente todos aquí en estudios y seguramente ustedes también del otro lado. Y hay 3 diputados en el estudio en este momento. Así es. Vamos a hablar del tema de extranjerización de tierras, proyecto vinculado a esta empresa Alto Paraná, perteneciente a empresa chilena. Y después también en un análisis político, legislativo, ya están los diputados Víctor Kramer y Horacio Spallanzani con nosotros. Veremos también si nos podemos comunicar con el diputado Puerta para ver en qué quedó aquel acuerdo de la oposición para el no a la reforma de la Constitución. Ya volvemos. Muy bien, tal cual lo habíamos anunciado, trataríamos el tema que tiene que ver con las tierras, la extranjerización de las tierras, principalmente lo que está ocurriendo en el norte de la provincia de Misiones y que se extiende en toda la provincia.
decíamos que involucraba de alguna manera principalmente a la empresa Alto Paraná. Hay una petición de expropiación de tierra también. Tiene algo que ver con eso el diputado Héctor Cacho Bárbaro, que está en nuestros estudios. Pero yo le quiero pedir al señor director si puede poner al aire nuestro informe, o por lo menos una introducción, para que nos adentremos a este tema. En el año 1929 nace la empresa Celulosa Argentina en Puerto Piraí. En 1942 compra 81.000 hectáreas en la provincia de Misiones. En 1950 posee plantaciones propias, donde la mayoría de los obreros eran de origen paraguayo, llegados después de la Guerra Civil de 1947. Y entre 1953 y 1955 se monta la fábrica de pastas, que fue inaugurada por el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. La Ley de Promoción Industrial, número 14.781, da inicio a la sustitución de importaciones de pasta celulósica y a su vez se comienza a producir la concentración de la actividad en pocas manos, ya que el año 1975, 5 empresas concentran el 82,5% de la capacidad productiva. La empresa que más tierra concentró en el norte de la provincia de Misiones es Alto Paraná Sociedad Anónima. Reúne alrededor del 10% del total de las tierras de la provincia, cantidad que llegaría a 233.700 hectáreas, de las cuales un 48% corresponde a bosques nativos protectores, otro 48% de pino taeda, araucaria y eucaliptus, y el 4% restante, áreas forestables y reforestables. De acuerdo al portal digital Stop en Línea, cerca de 20 trabajadores fueron despedidos este último fin de semana. Estaban afectados al sector limpieza y la explicación que les dieron sus superiores era que los despidos se debían a recortes de presupuesto por parte de APSA. Bueno, algunos números que el diputado Bárbaro no lo tenía, pero que de alguna manera estaba advirtiendo. Sí, bueno, buenas noches, ¿no? Nosotros del partido, acompañando el pedido de la asociación, ¿cierto?, ahí de Piraí, presentamos un proyecto de expropiación. ¿Asociación de trabajadores? Sí, sí. ¿O de gente sin tierra? Sin tierras. Sí, no, tienen, en realidad, sin tierra, ¿no? Porque sí, es una cooperativa, porque viene en un terrenito de 20 por 30 y atrae un paredón de pino que lo rodea en la ex Ruta 12, ¿no? Y hace mucho vienen trabajando y pidiendo un pedazo más de tierra. Ustedes se acordarán que en la Cámara de Diputados hace aproximadamente 2 años, por un proyecto de ley del diputado Maciel, también se convocó, ¿no?, a Alto Paraná para que se le cesione tierra a los productores de este lugar, porque ustedes saben, Puerto Libertad no tenía lugar para hacer una terminal de ómnibus, Esperanza tenía el mismo problema y Banda también. Entonces, acá lo de Piraí, vos ves, el 62% de ese municipio corresponde ¿a quién? A Alto Paraná. Cuando vos agarrás la ruta 16 y te vas, ¿no?, vos llegás a ese pueblo donde están Santa Teresa, kilómetro 18, y vos ves en la ruta y al costado ves las casitas de madera viendo y atrás un paredón de pino que seguramente cuando pulverizan parejo ahí en ese lugar. Y si seguís la ruta 16, te vas hasta la rotonda de San Pedro y es puro pino, una cosa increíble, ¿no? Las aldeas aborígenes que están en ese lugar tienen un montículo, diríamos, ¿no?, así de árboles nativos y el resto de pino. Así que bueno, nosotros... En ese contexto, ¿qué se puede hacer? Desde el partido acompañamos la y que tiene gran cantidad de tierras. Sí, o sea, por eso, desde el partido acompañamos un proyecto que presentó esta asociación en Secretaría, que acompañaron también el radicalismo, el diputado Pastori, que también hay un proyecto de acompañar este proyecto de expropiación de 3.000 hectáreas, también lo hizo Blanca Costa, varios diputados del distinto bloque, ¿no?
Así que ese proyecto entró en la Comisión de Constitucionales, en la última reunión los informes de catastro, así que no pudimos hacer prácticamente nada porque las sesiones se terminaron. Yo en realidad acompañé este pedido, pero a mí me parece que esta empresa, ¿no?, lo que debería hacer es tener un poco de sensibilidad con la gente que vive en el lugar y decir, a ver, tenemos el 10% de la población total, de las tierras de todo Misiones, ¿no? El 61% de Piraí. ¿Por qué no podemos dar 3.000 hectáreas para gente que quieran producir la tierra, ¿no? Que ahí hay 200 familias que serían beneficiadas con 14 hectáreas cada uno. Entonces me parece un poco de sensibilidad de la empresa, porque la gente que está ahí, muchos fueron empleados de Alto Paraná, que después, claro, antes necesitaban 30 motosierristas para tumbar una hectárea de pino, y hoy ¿qué pasa? Van con una máquina y hacen 100 hectáreas. Entonces esto quedó mucha gente sin trabajo, y hoy lo que se le pide es que justamente esa gente se dedique a la agricultura familiar, pero no lo puede hacer en un terreno de 20 por 30. Entonces, nosotros ¿Pero hubo algún tipo de diálogo o intento de diálogo con la empresa para negociar? Mira, la empresa siempre se niega a negociar todo acá. Ellos parece que son dueños de esta provincia, eso es claro. Ellos ponen los ñandú de ellos a controlar las tierras de ellos, y la gente no puede entrar 1 metro en el pinal de ellos porque ya les viene la policía y la gendarmería y les lleva preso. Es más, no se pueden ni bañar en los arroyos de Misiones porque la policía los lleva preso porque le denuncia los ñandú, comúnmente como le dicen en la zona norte, y bueno, y termina los misioneros que no pueden ni entrar en su propio arroyo, ¿no? O sea, a mí me parece que el gobierno también acá no tomó una decisión política. Le trajeron lo de Alto Paraná, se discutió esa vez con la ley de Maciel, pero quedó toda la nada, ¿no? O sea, no se hizo absolutamente nada. Y me parece que el año que viene es un año de empezar a discutir qué vamos a hacer con tanto pino, en tierra productiva. Es más, ellos van tercerizando, ¿no? Es decir, consiguen a alguien que le compre y van plantando ellos, ¿no? Así está pasando en Banda y le están desalojando a algunas personas que viven en ese lugar. Ahora, Cacho, vos estuviste tratando este tema en el ámbito nacional. ¿Qué te han dicho los funcionarios del gobierno nacional sobre esto? Indudablemente, nosotros tuvimos una reunión con Emilio Pérsico, él está totalmente de acuerdo en que la gente que quiere tierra tiene que tenerla, ¿cierto? Más cuando vos ves que tenés estos pulpos de la tierra acá en la provincia de Misiones. Entonces me parece que deberían despertar un poco la sensibilidad de ellos y entregarle la tierra a la gente. Indudablemente el gobierno nacional está de acuerdo con que, repito, los que quieren tierra y quieren trabajar, que se le dé, no también, como pasa en algunos casos, ¿no?, de que el Estado hace todo un esfuerzo para entregarle la tierra a una persona y resulta que él hace un negocio inmobiliario de esto. Claro. A los 6 meses vendió el monte y a los 2 años lo encontraron nuevamente pidiendo nuevamente tierra. Entonces, nosotros del partido hemos presentado un proyecto a la Cámara para que se cree un listado de la gente que es beneficiaria, para que esa persona no tome como hábito intrusar, ¿no? Intrusar. Es decir, si se le da tierra, el Estado hace un esfuerzo, se le expropia las tierras, entonces esa persona que por lo menos no pueda después vender las mejoras, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo se avanza ahora? Y bueno, se quedó todo parado porque las sesiones terminaron. Empezaremos en mayo del año que viene. Nosotros vamos a seguir reuniéndonos con la gente allá y tratar de acompañarlo y bueno, y seguramente tratar de hablar con los empresarios para que, a ver, vuelvo a decir, ¿no? A ver, si ellos tienen 250.000 hectáreas, ¿será que le cuesta tanto darle 3.000? Aparte la hectárea, cuando ellos compraron por 3 mangos, ¿se acordarán la década del 90? Cuando no valía los productos, entonces venían con la plata y le decían, che, mira, te pago, qué sé yo, 20.000 pesos, las 25 hectáreas, y así fueron vendiendo. No es que se vendieron lotes de, qué sé yo, 10.000, ¿no? Fueron comprando de a 50, de 30, 25, de 10, de 12, y hoy son lo que son en esta provincia. ¿Por qué? Porque también fue una expulsión en una época del productor de la chacra. Pero para que algo de eso cambie, entonces, me da la impresión de que va a ser esencial que haya una actitud política en el sentido del gobierno provincial. Yo lo vi al presidente de la Cámara predispuesto, ¿no?, a esto. Por lo menos una declaración, estuvo predispuesto la vuelta pasada cuando se trató la ley esta de Maciel para que se le dé como concesionario de la tierra, diríamos, ¿no? Así que vamos, esperemos al gobernador que tome alguna actitud con respecto a este tema, que recorra un poco la ruta 16,
que vea todos los pinales que hay allá y que vean cómo viven esta gente en ese lugar. Y me parece que tenemos que elegir, ¿no? ¿O qué hacemos? ¿Trasladamos toda la ciudad de esta gente o le damos un pedacito de tierra para que trabajen, pero también lo obligamos que ese debe ser el lugar de erradicación de ellos, ¿no? Preguntaba un televidente de quién es el proyecto, quién es el autor. No, mira, yo te digo así, presentó la comisión por secretaría el proyecto de ley. Entonces yo hablé con Samudio, la chica que es la presidenta de la comisión, le digo, ¿qué te parece si tomamos la iniciativa a usted y lo presentamos cada uno por bloque? Porque esto le da mayor fuerza también acá en la Cámara. Y así lo hicimos, presentaron todos los bloques y también un integrante del bloque de la Renovación, que es Marta Ferreira. O sea, el año que viene es momento de definición. Y yo creo que me parece que acá hay una cuestión política del gobernador sentarse y también exigir un poquito más a la empresa, ¿no? Ellos van por más, vamos a ser claros, ellos van por atrás y van por más hectáreas. Y toda, qué casualidad, tierras, las mejores tierras productivas de la zona norte están plantando pino. ¿Pudiste hablar con intendentes de la zona? Porque hoy teníamos invitado también al intendente de Puerto Pidaí, a quien esperábamos, y bueno, hace ya algunas horas nos confirmó que por un inconveniente familiar no iba a poder llegar. Pero ¿qué piensan los intendentes, que son de alguna manera representantes directos de la gente del lugar y tienen también las consecuencias económicas de esa monopolización de grandes espacios de tierra? Indudablemente que una empresa tan fuerte tiene poderes económicos y poderes políticos, esto es claro, ¿no? Seguramente lo debe tener acá en esta provincia y también en la nación, y poder económico también. En una intendencia donde viven del aporte en última de esta empresa grande, yo no lo he visto jugado al intendente de Piraí en esto. Por lo menos es lo que me dijeron la gente que vivía en el lugar. Sí salió en el Consejo de Piraí una resolución donde avalan la expropiación de las 3.000 hectáreas. Eso por lo menos sería bueno, por eso hubiese sido bueno tenerlo. Dentro de lo que yo tengo conocimiento, sí ha conseguido el intendente, por lo menos Lescano, a partir de su gestión, los impuestos que eran muy bajos, los impuestos que le cobraban a la empresa Alto Paraná, le ha incrementado un monto importante. Ahora, yo he hablado ayer con él por línea telefónica, por eso lo invitaba para que venga hoy, y bueno, él tiene su opinión formada también, no cree que hay que hacer expropiación, cree que hay que apuntalar otras cuestiones. Pero bueno, no quiero hablar por él. Por supuesto, no. Sería bueno. Son diferencias, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que sentar a una mesa y a discutir en serio, ¿no? Podemos estar más 8 o 10 o 11 años diciendo qué hacemos con las tierras y cómo paramos a esta empresa para que no se siga comprando tierra de todos los misioneros. Hablando del sector productivo y cortito, Cacho, se ha creado y fuiste uno de los, si se quiere, auspiciantes, una nueva asociación tabacalera en Misiones. ¿Qué podría cambiar a partir de esta nueva representatividad, la tercera ya, de productores tabacaleros en Misiones? En realidad, creo que es la primera asociación que va a defender a los productores, esto es claro, ¿no? Nosotros surgimos, no en contra de nadie, siempre digo, no en contra de ninguna institución ni contra el gobierno, pero tampoco nos vamos a arrodillar al gobierno como hicieron las otras instituciones, que terminaron siendo todo funcionales del gobierno, candidatos del gobierno. Entonces, a mí me parece, y seguramente esté el gobierno que esté, ellos van a ser funcionales. Nosotros lo que vamos a hacer es defender la dignidad del productor tabacalero, que hoy creemos que está vapuleado porque los fondos especiales del tabaco no se destinan a él, porque cada vez estamos viendo que el productor está menos asistido en el interior de la provincia. Entonces se creó esta nueva asociación, tenemos personalidad jurídica, está faltando algunos trámites en la FIP para habilitar la cuenta y bueno, dentro de 10 días más le presentaremos la documentación al ministro y seguramente él sacará la resolución, ya habilitará esta asociación para funcionar, para sentarse en la mesa de discusión de precios. No creo que el ministro no quiera firmarnos esto porque justamente el gobierno siempre que nos dijo a nosotros, los piqueteros, asóciense y lo vamos a entender. Bueno, ahora tenemos una asociación y queremos que el gobierno nos dé la posibilidad de estar en esa mesa de negociación. Sin duda se viene un año 2013 con muchas definiciones también en este aspecto, ¿no? Por supuesto, nosotros ya la semana que viene empezamos a hacer reuniones y seguramente vamos a acompañar a la comisión. Yo personalmente defiendo a esta comisión porque son gente de lucha, gente que siempre estuvieron defendiendo al productor, sea yerbatero, tabacalero, y nos han vendido sus convicciones. Así que seguramente van a ser años duros, ¿no? Sin duda. Cacho Bárbaro, gracias como siempre. Gracias a vos. Muy amable. Del diputado provincial del Partido Agrario y Social a otros dos legisladores para analizar algunas cuestiones del ámbito legislativo, concluido el periodo de sesiones ordinarias, como lo decía Bárbaro, pero también del ámbito político con Horacio Spallanzani
de la Unión Cívica Radical y Víctor Kramer del Partido Trabajo y Progreso. Venimos después de la pausa. Ya están con nosotros los diputados provinciales Horacio Spallanzani, del bloque de la Unión Cívica Radical, y Víctor Kramer, del Partido Trabajo y Progreso, con quienes queríamos hacer una evaluación de este periodo ordinario de sesiones que acaba de concluir en la legislatura provincial y también avanzar sobre algunas cuestiones políticas. El radicalismo sigue insistiendo en el reclamo de las bancas de la última elección. Da la impresión de que por allí en ese reclamo, que era de todo un arco opositor, quedó más solo o está por sí mismo, únicamente insistiendo en aquellas bancas que en su momento generaron toda una reacción de las distintas fuerzas opositoras, pero que con el paso del tiempo pareció ir diluyéndose tal vez por la fuerza de los hechos. Por eso también invitamos al diputado Kramer del Partido Trabajo y Progreso, ¿no?, que es otro de los sectores opositores, o que tendría que ser. Pero recién decías que había novedades hoy desde el ámbito nacional y es por eso que estamos en comunicación con el diputado nacional Ramón Puerta. Así es. Diputado, buenas noches. Buenas noches, un gusto en escucharlos. Bueno, ¿cómo le va? Bien, tenemos entendido que ha ocurrido un hecho, se podría decir histórico, o por lo menos en este momento importante para la sociedad argentina esta tarde. Bueno, importante, así como en el Senado el número de senadores que se comprometió ante la República en no facilitar la RR, hoy también ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados. Por eso estoy en Buenos Aires, más allá de que no haya sesión, vine a firmar el documento y a representar como único legislador misionero en el orden nacional. Misiones tiene 10 legisladores, 3 senadores y 7 diputados nacionales, y el único opositor soy yo. El resto, sea de la Renovación o sea del PJ, son kirchneristas. Son los dos brazos de kirchnerismo en mi provincia, en nuestra provincia. Así que me parecía muy importante firmar, poner la cara, porque somos muchos los misioneros que no estamos de acuerdo con la RR. En realidad es desproporcionada la representación kirchnerista en el orden nacional y también en el orden provincial. El kirchnerismo no tiene el porcentaje de votos que se traduce en el número de legisladores después, ¿no? Una de las trampas es la que usted acaba de mencionar, la interpretación que hasta ahora facilitó la justicia misionera de quedarse con bancas que son ajenas, y en el caso nacional con la transversalidad y con el cuento que se le hace a los misioneros del PJ, haciendo creer que el PJ es el peronismo, cuando en realidad es el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué representatividad ha tenido esta manifestación opositora en la Cámara Baja? Y firmamos más de 102, 103 legisladores. Es un número importante que ya por sí impide el avance a través del Parlamento de cualquier intento de reelección. Ahora, desde el gobierno por allí dicen, ¿a qué se están oponiendo si el gobierno no planteó en agenda en ningún momento este tema? Claro, el gobierno ahora dice eso porque se encontró con la sorpresa de no tener el número suficiente de legisladores. Desde ya todos sabemos que una maniobra reeleccionista no se hace con 3 años de anticipación, sino se hace en el último año. Pero con la experiencia que ya vivimos en esta década de kirchnerismo, más vale prevenir que curar. Ahora, ¿tienen ustedes con esto la seguridad de que no va a ocurrir ningún hecho que quite este número que usted hace referencia en este tiempo? Hay un refrán misionero que dice, seguro lo llevaron preso. En mi caso, con lo que me ha tocado vivir en lo personal y ser testigo de lo que ocurre en toda la geografía del país, de golpe y porrazo uno se encuentra que transversalidad mediante o borrocotización mediante, el que llega con el voto opositor de golpe y porrazo se vuelve oficialista. Así que de ahí la importancia de hacer manifestaciones públicas, porque en política lo que vale es lo que se dice público, lo que se dice privado no cuenta.
cualquiera de los legisladores que vota a favor del kirchnerismo, en privado te habla mal de Cristina, pero en público se encolumnan. Y en el orden provincial pasa lo mismo con Clos y con Rovira. Yo escucho a todos hablar mal de ambos, pero después algunos están con Rovira, otros están con Clos, y ambos son oficialistas. De todas maneras, entonces, ¿usted considera relevante este documento en el que han coincidido más de 100 diputados hoy? Es importante, sobre todo para que la gente que tiene que votar el año que viene sepa quiénes somos los opositores y quiénes son los oficialistas. Me parece muy importante recordar que hay algunos que nunca nos hemos entregado. Yo siempre estuve en la misma vereda. He sido opositor del primer minuto y ahí me mantengo. Hay otros que de golpe lo tenemos en una vereda y después lo tenemos en la otra. Bueno, diputado Puerta, muchas gracias. Acá lo tenemos en el estudio a los diputados Kramer y Spallanzani. Vamos a charlar seguramente también, entre otras cosas, sobre ese tema. Muchas gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes, es muy amable. Hasta luego. Bueno, más de 100 diputados allí en la Cámara de Diputados de la Nación firmando un documento hoy entonces en el que se oponen a la reforma para la reelección. Kramer, ¿qué piensa al respecto? Sí, nosotros creemos que en un sistema democrático la alternancia es fundamental y en ese sentido no podemos menos que estar en contra de cualquier intento de eternización en el poder o de una cantidad de reelecciones que sea superior a la que tenemos ahora, que incluso ya le da muchos años de permanencia en el gobierno al que tiene la posibilidad de hacerlo. Nosotros creemos que la alternancia es fundamental para oxigenar las estructuras. Es fundamental tener alternancia para poder trabajar sobre la corrupción. La corrupción se enquista en los gobiernos que se eternizan en los lugares de poder. Entonces nosotros, de la misma forma que lo hemos expresado en nuestra provincia, también estamos en contra de este intento, de esta posibilidad de reelección a nivel nacional. Spallanzani, ¿su opinión al respecto? Bueno, hay tres principios básicos de la República. La división de poderes, que ya no existe, ni en la nación ni en la provincia. El respeto de la minoría, que tampoco existe. Y el otro es la alternancia del poder. Ya es prácticamente lo último que queda. En ese aspecto, nuestro partido ha sido siempre muy coherente, ha tenido una posición muy clara en ese sentido, y el pueblo misionero también se ha manifestado de manera contundente, donde más allá de los números, se ganó una elección en contra del poder. Así que es algo que no vamos a dejar de lado en absoluto, ni en la provincia ni en la nación. Spallanzani, ¿se quedaron o se sienten un poco solos en la continuidad de la lucha por esas bancas de la oposición después de las últimas elecciones? Yo creo que quedamos solos luego del primer momento. Fuimos los únicos que el 10 de diciembre pasado, cuando asumían los diputados electos, objetamos la asunción de los diputados que en realidad no tenían la condición legal que impone la Constitución de la provincia. Fuimos el único bloque que lo hizo, fuimos el único bloque también que no avaló al actual presidente como autoridad de Cámara, porque es el gestor y el ideólogo fundamental de esa decisión política trascendente que no solamente nos afecta a nosotros o al resto de los bloques minoritarios, afectó a la Constitución, ha afectado a todos los misioneros y de aquí para adelante de manera muy grave. Y a partir de ese momento ha sido un hecho muy claro también, la manifestación pública de que la Constitución misionera no es algo que hay que respetar. Y a partir de ahí viene cualquier cosa. ¿Y ustedes, Kramer, allí, por qué se separaron por allí de esa puja por las bancas? Nosotros no nos separamos en ningún momento de la puja por las bancas. Es más, es una cuestión que la seguimos marcando como que fue una agresión muy seria contra la Constitución de Misiones. O sea, el hecho de que la Renovación se haya quedado con el 90% de las bancas, con el 75% de los votos, realmente marca una distorsión absoluta de lo que prevé la Constitución, del respeto del tercio para las minorías, y nosotros hemos seguido desde siempre peleando por eso. El diputado Spallanzani hablaba del 10 de diciembre, yo miré un poquito más atrás. El 27 de junio, un día después de las elecciones, cuando el gobernador Clos ya dijo que irían por las 18 bancas, se empezó a gestar entre todo el arco no oficialista de la provincia la posibilidad de trabajar de manera conjunta respecto de esto, y el bloque de la UCR, por su propia iniciativa, tomó la decisión de convocar una conferencia de prensa en la que se planteó como el único defensor de estas cuestiones, lo que provocó que a partir de ese momento distintos partidos, entre ellos el nuestro,
decidamos empezar a trabajar y empezar a discutir esta cuestión por nuestro lado, porque vimos que realmente había algunos partidos que por ahí estaban buscando una ventaja política a partir de esto, que nosotros creemos que realmente era algo que estaba más allá por ahí de las conveniencias o de los temas partidarios. Entonces, por ahí la sensación que quedó es que la lucha se diluyó, pero en realidad no es que se diluyó. Yo creo que los partidos que en ese momento fuimos afectados por esto, cada uno lo ha seguido haciendo, y por ahí lo que sí quedó claramente marcado es que lo estamos haciendo por caminos distintos. Claro, ¿comparte esa opinión? Sí, y hablando de esos caminos distintos, porque el propio oficialismo destaca como al bloque radical como el de la oposición por la oposición misma, mientras con nosotros se puede construir. Bueno, yo me remito a los hechos, y son contundentes, y el reclamo no solamente es jurídico, que lo hemos seguido, lo continuamos y esperamos seguirlo inclusive en la Corte Suprema, pero también hay un reclamo político en esto, y lo hemos sostenido. En cuanto a que somos la oposición por la oposición en sí misma, no es cierto. Hemos votado muchas leyes propuestas desde el oficialismo, y cada vez que nos hemos opuesto, cada vez que hemos marcado una diferencia, lo hemos hecho con fundamentos, con argumentos. Se puede estar de acuerdo o no, pero cada vez fue en ese sentido con los argumentos y la fundamentación que corresponde. Ahora, al culminar el año, las sesiones ordinarias de un año que culmina laboralmente para ustedes, digamos, ¿cómo se sienten desde la Unión Cívica Radical? ¿Sienten que trabajaron, que fueron...? Porque uno escucha a la gente del oficialismo y, bueno, se trataron todos los temas, hubo apertura total. ¿Qué sienten ustedes al culminar este año? Vimos también síntomas de debate interesantes, la que pudimos apreciar los periodistas directamente involucrados con la Ley de Acceso a la Información Pública, nos mostró una faceta interesante de la legislatura. Ahora ustedes, los radicales, dicen que presentaron una gran cantidad de proyectos y que en su gran medida no tuvieron ningún tipo de consideración. ¿Es distinta por ahí la actitud? En primer lugar, termina el año legislativo, no el año laboral para nosotros, ¿no? O sea, nosotros seguimos siendo diputados, seguimos haciendo política, seguimos también con la parte que nos corresponde del contacto con la sociedad, y nuestra actividad partidaria también. El que viene es un año electoral, no hay que olvidarse de eso. Con respecto a lo otro, bueno, nuestro bloque ha dado un informe de su actuación, hemos presentado más de 140 leyes, 141 exactamente, con la aclaración de que ha sido una minoría de esos proyectos, lo que eran proyectos de declaración. 40 eran proyectos de leyes, de todos los proyectos presentados, solamente 3 de esos se han aprobado. Y hay algunas cuestiones fundamentales que no se debatieron, como por ejemplo nuestra iniciativa de reclamar, de dar por caducado el pacto fiscal por el cual la provincia resigna actualmente unos 800 millones de pesos por año. Y eso ni siquiera se debatió, no hubo una sola voz del oficialismo que planteara el debate acerca de lo que estábamos proponiendo, y pasó directamente a archivo. Y bueno, así como otras cuestiones en las cuales, que no ha sido proyecto nuestro, pero debatimos el presupuesto de la provincia, debatimos la ley de la juventud misionera, donde hemos planteado también una visión diferente y una alternativa. Hemos presentado un proyecto para modificar la coparticipación municipal, donde no solamente se trata de un tema de recursos que se le están escamoteando a los municipios, es la provincia que menos coparticipa con los municipios y de manera muy desequilibrada, sino que también fuertemente allí hay un condimento político. Actualmente los intendentes son capos políticos del gobierno provincial, son extorsionados, si no son oficialistas, y al igual que acontece con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, a través de la utilización de estos recursos. ¿Y por lado del Partido Trabajo y Progreso? Bueno, un análisis bastante similar al diputado Spallanzani. Yo creo que este año se han aprobado leyes importantes, se han aprobado, por ejemplo, la creación del Instituto del Cáncer, del Instituto de Genética. Se ha trabajado sobre temáticas relacionadas con la seguridad vial, se ha hecho ley el reconocimiento del 82% móvil para las jubilaciones de la gente de la justicia, pero a uno siempre le queda la espina de las cosas que
a nivel partido, a nivel personal, cree que son importantes, que la presentó como proyecto y que lamentablemente el oficialismo ha decidido no tratarlas este año. En mi caso particular, el tema de industrias yo creo que es un debate que la provincia tiene que dar. Nosotros este año hemos presentado un proyecto de ley de industrias para la provincia y nos parece que es fundamental si queremos avanzar realmente en una provincia que genere empleo, que le dé oportunidades a los misioneros. La industria es un tema que no se puede dejar de lado. Y para mí otro tema que es importantísimo y que el oficialismo se está haciendo el desentendido, pero que a la mayor brevedad posible lo tenemos que tratar porque va a definir el perfil de provincia que tenemos, es el tema de la energía. Y me pregunta un oyente qué opina acerca de la expropiación de tierras de Alto Paraná. Nosotros estamos trabajando, yo soy parte de una subcomisión especial que se creó en la Cámara, que justamente se ha creado para tratar la problemática de la tierra. Por darte algunos números, para entender la magnitud de este problema, se está hablando de alrededor de 150.000 hectáreas en conflicto en toda la provincia y, por ejemplo, solo en la ciudad de Posadas hay 80 asentamientos irregulares en el ejido urbano de Posadas. Se ha creado en la Cámara una comisión que nuclea a 4 diputados, pero de la cual también forman parte el IPRODA, forma parte el IFAI, forma parte de la Subsecretaría de Tierras de la provincia, el Foro de Agricultura Familiar. Es decir, se armó una subcomisión multiactoral que me parece que le puede dar un enfoque muy interesante y una dinámica muy interesante a este tema. Nosotros ya hemos visitado estas hectáreas en Piraí 18, que son las que está reclamando esta gente. La situación realmente es como la describía Cacho Bárbaro, llama mucho la atención, es muy notable darse cuenta de lo pequeño de los terrenos donde vive la gente con el paredón de pinos que tienen atrás, pero es una situación que realmente hay que analizarla muy bien. Hay que analizarla muy bien porque es una tierra en la que hay características del suelo muy distintas. En pocos kilómetros hay mucha piedra o hay tierra colorada muy buena, entonces a la hora de pensar en distribuir esa tierra entre las familias hay que ver muy bien cómo se hace. Es incluso complicado pensar en hacer un loteo porque la gente está toda estabilizada sobre la ruta y entonces si se expropia sería muy difícil repartir esa tierra. Yo creo que acá hay un tema fundamental que es darle participación a los intendentes. En la zona de Piraí, por ejemplo, yo sé que el intendente ha hecho la propuesta de ceder tierras que tiene el municipio como para ver con esta gente cómo se trabaja. Ahí habría que ver con la gente si está dispuesta a trabajar una tierra que no esté en el lugar a donde se domicilian. Es decir, es un tema que realmente es muy complejo, pero que es fundamental trabajarlo y bien. Y hay que comenzar a discutirlo. Y Spallanzani, que es de ese norte misionero, ¿cómo ve este planteo y esta situación? En primer lugar, creo que una expropiación es una cuestión extrema ya. Yo espero que estos proyectos de ley sirvan para que haya otro tipo de acuerdo que tiene que ver no solamente con la entrega de un terreno, de un lugar para una actividad productiva, sino para que eso se pueda desarrollar y afianzar, porque el problema más grande de nuestra provincia es la desigualdad y la pobreza. La pobreza que se quiere ocultar, que se quiere tapar, así como en el caso que ustedes trataron anteriormente, se pretende criminalizar para en realidad tapar una responsabilidad del Estado, porque esa realidad se niega. El gobernador nos dijo el 1 de mayo, cuando inauguró las sesiones, que en la provincia había un 12,5% de pobreza. Nos dijo que había un 0,9% de desocupación, es decir, ni siquiera 1 de cada 100 misioneros está desocupado. Entonces, bueno, evidentemente hay una realidad que se oculta, y cuando se oculta la realidad no se la puede modificar. ¿Alguno de los televidentes muy rapidito para cerrar también, como siempre, con la participación? ¿Blanca? Sí, necesitamos gente más diplomática, más formada como gobierno de nuestro país. Muchos ignorantes son los que nos gobiernan, falta trabajo, educación, justicia, ni siquiera fábricas tenemos. Kramer y Wiplinger le han votado todo a Rovira y se presentan como anti-renovadores. Le preguntan a Víctor Kramer, ¿adhiere o no al proyecto de expansión de Alto Paraná? Wiplinger me defraudó, hoy avala a Rovira, son como Galeano y como Repeto, entre otros televidentes. ¿Qué dice a esas acusaciones? Nosotros estamos tratando, creo que de manera muy clara, de aportar a construir una provincia mejor. No somos parte del oficialismo, esto está claro. Cualquiera que siga nuestra actividad en la Cámara puede ver que realmente política con Scioli no los acerca también
Nosotros la cercanía política con Scioli la tomamos como una visión para adelante del país. A nosotros nos parece que Scioli es una persona que puede aportarle... de Rovira, por ejemplo. Scioli es una persona que puede aportarle unidad, nos parece a nosotros, a este país en la que hoy está muy claramente partida al medio de la Argentina. Scioli nos parece a nosotros que una persona que a partir de su capacidad de gestión puede convocar a personas o a gente que en este momento esté dentro del gobierno con mucha gente que está afuera, que está buscada, una Argentina más coherente, una Argentina que tenga reglas claras y que las cumpla. Entonces nosotros a Scioli apuntamos en ese sentido. Creemos que para adelante es una persona que le puede dar mucho al país en cuestiones de previsibilidad. Es un gobernador que maneja la provincia más grande del país, maneja una provincia de 16 millones de habitantes y lo hace, a nuestro entender, de una manera muy correcta, sin pegar volantazos que generen imprevisibilidad o incertidumbre. Y respecto del tema acá en Misiones, nosotros estamos trabajando, nos integramos a la política hace poco tiempo y realmente tenemos el objetivo de construir una opción de gobierno para la provincia. Nosotros creemos que si queremos ser una opción de gobierno, tenemos que ser coherentes y tenemos que ser serios. Tenemos que saber reconocer lo que se hace bien y marcar cómo lo hacemos, lo mucho que se hace mal. ¿Y ustedes, Spallanzani, hacia dónde apuntan? Bueno, pasan cosas muy graves en el país, en la provincia, y realmente hace falta mucho compromiso, serenidad, para afrontar estos momentos que entendemos que son cruciales, ¿no? Acá se está definiendo y jugando cosas que van a trascender inclusive este gobierno y van a tener influencia en el que viene. Entonces esos compromisos tienen que ver con la coherencia, con la conducta, y por ejemplo pensar en liderazgos individuales que un día están con Menem, otro día están con el kirchnerismo, otro día son alternativa. O sea, pensamos que eso no es serio. Nosotros somos un partido nacional, tenemos proyectos, tenemos programas, y bueno, y eso también nos da la pauta aquí en la provincia de que tenemos que seguir una idea general en lo nacional, más allá de las particularidades que tiene la provincia, una provincia tan injusta, tan desigual como esta, a pesar de la propaganda del gobierno que cuando se muestra luego en algunos pantallazos se enojan, pero es ver la realidad que tenemos, ¿no? Muchas gracias a ambos, se nos fueron los tiempos. La verdad que interesante, hemos tenido un programa atractivo, nos parece, y estuvimos repasando la situación en San Vicente, golpe de timón en San Vicente, este testigo de crucial último momento que apareció, negó todo y acusó al doctor Lambert, el abogado defensor de la familia Carballo y Clelia Carballo, concejal, los acusó de intentar plantar o armar una prueba con su testimonio, haciéndole una oferta económica en su momento, y ahora podría haber acusaciones hacia el doctor Lambert e inclusive algún intento de enjuiciamiento político en el Consejo Deliberante a la concejal Carballo como consecuencia de toda esta situación. Pero ¿y dónde está esa grabación? Esa grabación está en la justicia. Ahora este hombre ha negado todo y es más, ha acusado a Lambert y a Clelia Carballo que le hicieron una oferta económica para que haga esas declaraciones y plante esa hipótesis con fines políticos. Ameritaría quizás que el foro esté en San Vicente en las próximas semanas. Que volvamos sobre ese tema, donde ya hemos estado por otra parte. Gracias, muy buenas noches, buena semana. Hasta la semana próxima.